Bueno chicos, continuando con la resolución de este verdadero falso o de múltiple opción, perdón, este ejercicio de múltiple opción de un parcial de cálculo avanzado, continuamos leyendo un poquito. Para el método de los elementos finitos propone, dice, se cumple que el vector de cargas es siempre simétrico. ¿A qué se refiere el vector de cargas? Bueno, este tema, método de los elementos finitos, todavía no lo terminamos de desarrollar, pero tengo un video que aclara un poquito de lo que es el desarrollo y eh, cómo llegamos a este tipo de definición de vector de cargas, ¿no? Las funciones de base, acuérdense que las funciones de base o test son los t sub j, que en definitiva son el conjunto de funciones que definen un espacio vectorial, dijimos, ¿no? O que, digamos, la aproximación se basa de una combinación lineal de estas funciones base. Bien, dice que valen 1 para el nodo j y 0 para cualquier otro nodo. Esa es una pregunta, ¿no? Bien, reitero, las funciones de base, dice acá, valen 1 para el nodo j y 0 para cualquier otro nodo. Bien, los valores de k sub i o sub i segunda, dice acá, de la matriz de rigidez son iguales cuando se mantiene constante el tamaño de los elementos en el dominio del problema. Cuando se mantiene constante, bien. En este punto, si divido el dominio lineal en n elementos, el problema tendrá n nodos. Si divido el dominio lineal, acá habla de un dominio lineal justamente que, bueno, que tendremos que buscarlo en el apunte correspondiente, porque no entiendo a qué se refiere. Bueno, y acá el punto de la actividad que quería llegar, que es, en un problema de ecuaciones diferenciales con derivadas parciales, la condición esa que está acá es del tipo Neumann, pregunta, ¿verdadero o falso? Y para eso les traje acá, en esta pestaña, consultémosle al chat GPT y nos dice, la condición de Neumann establece que la derivada de u con respecto a n es igual a g de x, donde u es la solución de una ecuación diferencial, dice acá. U es la solución de la ecuación diferencial. La derivada direccional normal a la frontera, es decir, la dirección perpendicular a la frontera. Y g de x es una función dada por la frontera, sobre la frontera. Bueno, acá tenemos tres tipos de comparaciones con otras condiciones, dice acá. La condición de Dirichlet, que nos dice, bueno, nos está diciendo que se impone el valor de la función en la frontera. La condición de Dirichlet, entonces, cuando nosotros nos imponen una temperatura en el extremo de la barra, ¿no? En alguno de los extremos derecho e izquierdo. La condición de Neumann es no se impone, ¿no? Esto de la derivada normal se refiere a la derivada parcial en concreto, ¿no? Cuando nos están dando una imposición o una función de la derivada parcial. Y la condición de Robin es ambas combinaciones juntas. Bien. Entonces, en este caso nos están dando una condición en el extremo inicial de la barra. Nos están dando una condición definida. Perdón. Entonces, ¿es una condición de Neumann? Acuérdense que la definición de Neumann es, acá está la condición de Neumann, es cuando nos dan cuando nos imponen un valor en el flujo, ¿no? Y es cierto, no es falso. Acá nos están dando una imposición en la temperatura directamente, no en el flujo. El problema 2 nos dice, para el problema unidimensional de calor, o sea, el calor en una dirección, no en la ecuación de Laplace, que ya en ese caso ya hablamos de una chapa, ¿no? Estamos hablando de acá de un problema unidimensional. La variación de energía térmica, en el tiempo es la suma del flujo de calor a través de las fronteras por unidad de tiempo. Para el problema unidimensional de calor, la variación de energía térmica en el tiempo es la suma del flujo de calor a través de las fronteras por unidad de tiempo y la energía térmica generada en el interior por unidad de tiempo. Nos están diciendo si es verdadero o no. Y bueno, esta es la definición del desarrollo de la ecuación de calor, que es, se entiende que en ecuación de unidimensional de calor se sumaba
este concepto de energía generada en el interior, ¿no? Y la variación, claro, exactamente, está de la energía térmica, ¿no? Eh, a través, bueno, de ambas fronteras. Exacto, es verdadero. La ecuación de Laplace, ¿cuál es? ¿Y cómo se relaciona con el calor? Vamos a preguntarle al chat. Bien, ahí está, ¿no? La ecuación de calor, dice acá, describe cómo varía la temperatura U de X de tiempo por medio de esa expresión, ¿no? El operador de Laplace o la ecuación de Laplace es una ecuación elíptica que se representa de esta forma. Nos está diciendo que estas son las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y es igual a 0. Esta ecuación describe el estado estacionario, dice. No hay tiempo, no hay cambio en el tiempo. Claro, la condición, entonces, exactamente, entonces la condición de Laplace nos están diciendo que estamos en la presencia de un estado estacionario. Entonces acá nos está diciendo, la ecuación de Laplace resuelve el problema de calor en el caso de que no hay término fuente, los coeficientes son constantes y las condiciones de borde sean estacionarias. Exacto. Si son estacionarias, entonces sí. ¿Ves? Por eso, ¿no? La ecuación describe el estado estacionario. Laplace, estado estacionario. Perfecto. Eh, El punto 6. Se aplicó el método de las diferencias finitas a una ecuación diferencial con dos variables independientes. Para ambas, ¿debo tomar obligatoriamente el mismo tamaño de partición? Y no necesariamente. Para el método de las diferencias finitas, acuérdense que siempre el S es el que condiciona una comparativa entre lo que se va entre la partición tiempo y la partición longitud. Exacto. Para el método de los elementos finitos, pregunta, las funciones test, que eran las t sub j, que presenta acá, ¿no? Acá está, las t sub j, las funciones test o base, solo pueden ser funciones lineales. Eso es falso, también pueden aparecer funciones cuadráticas tranquilamente, ¿no? Exacto. El punto 8, el determinante de la matriz de rigidez, es igual a 0. Falso. Si el determinante de la matriz de rigidez es igual a 0, ¿qué nos está diciendo? Que el sistema es incompatible. Vamos a buscarlo. Claro, ¿no es? Si el determinante de la matriz es igual a 0, la matriz no es invertible, o sea que no existe inversa. Bien. El método de los elementos finitos no permite construir una expresión para el cálculo de la aproximación de la función u de un problema con ecuaciones diferenciales. Reitero, el método de los elementos finitos no permite construir una expresión, reitero, el método de los elementos finitos nos permite construir una expresión para el cálculo de la aproximación de la función u de un problema con ecuaciones diferenciales. ¿Verdadero?